Y en esta noche, pues, daremos lugar a la segunda parte de las manifestaciones cutáneas de enfermedades infecciosas. En este caso hablaremos de la tuberculosis cutánea, micobacteriana tuberculosas e histoplasmosis. Antes de iniciar con tuberculosis cutánea, simplemente quería como agregar eh, que pues en la presentación con las anotaciones que la vez pasada la doctora nos hizo, pues como tener en cuenta el ajuste en cuanto a la ciclovir, el ajuste de dosis que debemos realizar dependiendo de la tasa de filtración glomerular pues del paciente. Teniendo en cuenta pues que en un paciente inmunosuprimido, es decir, en este caso un paciente con VIH, se prefiere una vía parenteral o intravenosa. Entonces, pues acá les dejo esta tablita, yo les volveré a enviar nuevamente la presentación, pues como para tenerla en caso de necesitarla. Acá está pues muy claro, es una tabla sacada de UpToDate. Dependiendo, pues acá nos habla, dependiendo de la patología, pues si la dosis usual es de 5 miligramos por kilo cada 8, o por el contrario, si es el doble. Entonces, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, como podemos ver, si es mayor a 50, realmente no requiere ningún ajuste a la dosis, pero si ya a medida que va disminuyendo, usualmente lo que se aumenta es como en vez de darla cada 8 horas, se aumenta cada 12 al día, o ya pues en pacientes en diálisis o una tasa de filtración glomerular menor a 10, ya la dosis se disminuye inclusive a la mitad al día, de 2,5 miligramos por kilo dosis al día. Y pues así sucesivamente. Solo quería como pues aclararlo para que por si luego lo necesitan, pues ahí está la tablita. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con tuberculosis cutánea. Un momento. En cuanto a las generalidades, tenemos que esta micobacteria es un bacilo ácido resistente al ácido alcohol resistente. Eso es importante porque pues estas características requieren un medio de cultivo particular a un cultivo pues usual. Entonces es importante tenerlo en cuenta pues en los laboratorios. Si bien como sabemos pues su principal foco infeccioso suele ser el pulmón, puede, aunque en raras ocasiones, también afectar la piel, que es lo que hablaremos pues en la noche de hoy. Importante que esta micobacteria tiene una distribución mundial, como la podemos observar en el gráfico inferior de nuestra derecha, teniendo una mayor prevalencia en zonas de África y también Asia. Sin embargo, como podemos observar, Colombia tampoco está exento de casos escasos, sino por el contrario, tiene unos casos considerables, entre el 20 al 49 casos por 100.000 habitantes al año. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Y es que desde finales de los años 80, inicios de los años 90, aún ha habido un aumento exponencial de estos casos de tuberculosis por la epidemia de la infección por VIH. Entonces, todo paciente con VIH sintomático respiratorio, así como pues en un país como Colombia, incluso en un paciente no inmunosuprimido, debemos pensar en tuberculosis, ¿sí? Teniendo en cuenta que sintomático respiratorio es toda aquel persona con tos y expectoración por más o igual a por mayor o igual a 2 semanas de duración. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Así como que un paciente se le diagnostica tuberculosis, hay que buscarle su VIH de base o descartarlo. Si bien la gran parte de las personas infectadas con tuberculosis van a ser sintomáticas, dado que tan solo el 5 al 10% de estos pacientes van a tener o generar una infección activa o enfermedad clínica. Su principal transmisión es a través de la inhalación de esas gotitas de secreciones respiratorias, pues de aquellas personas que están infectadas, pero también puede darse en casos más raros a través de la ingestión de alimentos contaminados o también de inoculaciones directas, como la principal vía para dar las manifestaciones cutáneas. Entonces, pues en ese orden de ideas, la infección cutánea se puede dar mediante una inoculación exógena de la micobacteria o endógena. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo del tipo de inoculación vamos a tener la manifestación cutánea característica, que vamos a ver más adelante. Factores de riesgo, como ya lo mencioné, cualquier inmunosupresión. Principal factor de riesgo de una tuberculosis, un paciente con VIH. O también inmunosuprimido farmacológicamente, en la literatura se describe
muy frecuentemente aquellas personas que reciben inhibidores del factor de necrosis tumoral. O pues también igualmente pacientes oncológicos que reciben quimio, radioterapia o pues cualquier otro tipo de inmunosupresión. ¿Por qué la inmunosupresión es tan importante en este factor como factor de riesgo de la micobacteria en tuberculosis? Y es que esto determina qué tanto mi sistema inmune puede controlar o no la infección. Entonces, en este gráfico de Boloña podemos ver representado este bacilo ácido alcohol resistente. En estos como gráficos rojitos, el macrófago de rosado. Inicialmente, pues ese macrófago, por medio del sistema inmune, va a fagocitar ese bacilo. Creo que se abrió un micrófono. Bueno, entonces, lo que pasa, no sé si haya, bueno, lo que pasa es que ese bacilo, es decir, la micobacteria, que tiene esa forma como alargada, es un flagelo, va a través de ciertas señales quimiotácticas, principalmente a través de la metaloproteinasa de matriz tipo 9, a reclutar más macrófagos. Y estos macrófagos va a generar pues ese granuloma naciente. Si bien conocemos que el granuloma es como esa respuesta del sistema inmune para controlar la infección, se describe que en los estadios iniciales, es decir, donde hay una expansión de la micobacteria y una pobre respuesta de nuestro sistema inmune, pues porque es la primera vez que se ve sometida a este antígeno y pues su respuesta de manera inicial no va a ser pues muy rápida, por decirlo de alguna manera, o muy protectora. Entonces, se describe que incluso esos granulomas que conocemos como protectores en etapas iniciales realmente son los que permiten la proliferación o expansión de la micobacteria. Entonces, posterior a esto se va a formar el granuloma secundario. ¿Qué es lo que pasa? Que a través del tiempo de esta infección, nuestro sistema inmune adaptativo va a responder a través de principalmente los linfocitos T, que acá también vemos representados en azul. Linfocitos T efectores, tanto CD4 como CD8. Y ya al final vamos a llegar a un equilibrio, o también representado en un granuloma maduro, que es este que observamos como rodeados los linfocitos, y básicamente este granuloma maduro me va a representar el equilibrio que tiene nuestro sistema inmune para controlar esa infección. Importante a tener en cuenta es que simplemente controla la infección, más no la erradica. Entonces, básicamente va a quedar como en un estado de latente. Y en personas inmunosuprimidas, volviendo a resaltar un paciente inmunosuprimido como VIH, en el cual la inmunidad celular está altamente afectada, claramente esta infección latente muy fácilmente se va a volver una activa. Entonces, esto es como en cuanto a la patogenia de la formación del granuloma. Ahora, lo que les venía diciendo, dependiendo del tipo de inoculación, exógena o endógena, vamos a tener una manifestación cutánea. En cuanto a la inoculación exógena en la piel, tenemos dos tipos. La primaria, es decir, aquel paciente que por primera vez se ve expuesto a la micobacteria. Va a dar como resultado un chancro tuberculoso. Ya cada una de estas la vamos a escribir posteriormente. O por el contrario, una inoculación secundaria, es decir, un paciente que ya tuvo una exposición previa a la micobacteria. En este caso dará lugar a una tuberculosis verrugosa cutánea. Ahora, si la diseminación es endógena, puede tener varias vías a través por lo cual se disemina esta micobacteria. Una de ellas es la linfática, que me va a dar lugar principalmente al lupus vulgar. También puede ser a través de extensión directa, es decir, de ciertos órganos internos como huesos, articulaciones, infectados por la micobacteria, y va a dar lugar a lo que conocemos como una escrofulodermia o un escrófulo tuberculoso. La diseminación hematógena puede dar lugar tanto a una goma tuberculosa como a una tuberculosis milar aguda, y también se puede dar a través de los líquidos corporales, ya sea a través de las secreciones respiratorias infectadas o el esputo, las heces y la orina me va a dar lugar a la tuberculosis de orificios.
También es importante no olvidar la tuberculitis cutáneas, que son 3 formas que también vamos a describir más adelante, que básicamente es esa respuesta de nuestro sistema inmune a los antígenos de la micobacteria. Bueno, entonces vamos a empezar a escribir cada una de ellas. Iniciamos con la inoculación exógena. En primer lugar, pues la primaria, es decir, aquel paciente que no ha tenido una exposición previa a la micobacteria. Va a dar lugar a un chancro tuberculoso. Se describe que este chancro se forma básicamente entre un mes en promedio posterior a que ese paciente tiene contacto con la infección o pues se infecta. Inicialmente inicia como una pápula o un nódulo característicamente color pardo, rojizo, que con el tiempo va a aumentar de tamaño, se vuelve una úlcera. Importante es que es una úlcera indolora y suele ser muy bien delimitada. Entonces, en esta imagen que observamos en nuestra derecha, vemos el chancro tuberculoso. Acá en la pierna derecha de la niña. Y también pues en su brazo izquierdo observamos la prueba de la tuberculina positiva, que pues también vamos a explicar más adelante. Entonces, a grandes rasgos podemos observar en cada una de estas manifestaciones, casi todas inician como una pápula, un nódulo que luego se ulcera y suele tener límites bien definidos o en bordes de ensacabocado. En este caso son bordes bien delimitados. Si bien puede remitir sola de manera espontánea en un lapso hasta de 3 meses o un año. Como secuela puede generar una cicatriz atrófica. Ahora, si este chancro tuberculoso se acompaña de una linfoadenopatía, como lo podemos observar igualmente en esta niña, una, una, un ganglio inflamado, pues a nivel inguinal, se conoce como el síndrome chancriforme, es decir, un chancro tuberculoso más las adenopatías, pues en este caso inguinales. Como segundo lugar, pues vamos a tener aquella inoculación en un paciente que ya tuvo una inmunidad previa o pues una exposición previa a la micobacteria. En este caso ya no va a dar lugar a un chancro tuberculoso, a esa úlcera bien delimitada, sino por el contrario, el sistema inmune de manera cutánea va a representar una tuberculosis verrugosa. Igualmente se inicia como una pápula con un halo violáceo, acá lo podemos observar muy bien en ambas imágenes, que se vuelve como transformarse en una placa hiperqueratóxica, verrugosa, como los observamos acá en las imágenes, como en los nudillos principalmente de las manos o en las zonas sacrales, y que suele ser una placa firme. De manera característica suele tener bordes irregulares y puede ser tanto única o múltiples. Posteriormente, incluso puede como evolucionar a tener fisuras y drenaje de material purulento, pues a través de este o material queratinoso. Es muy frecuente en el dorso lateral de manos, dedos y en niños suele ser más frecuente en las extremidades inferiores, principalmente en las rodillas. Importante, acá no hay linfadenopatía. La linfadenopatía más el chancro, ya sabemos que es el síndrome chancriforme, pero que es en un paciente que tiene su exposición por primera vez a la micobacteria. Acá ya estamos hablando de un paciente con una inmunidad previa en el cual pues no va a haber una linfadenopatía y no se va a expresar como ese chancro, sino como esta placa hiperqueratóxica, que es lo que se conoce como una tuberculosis verrugosa cutánea. Ya pasamos de la diseminación exógena, que pues solo tenemos esas dos posibilidades a grandes rasgos, y pasamos a una diseminación endógena, que como vimos previamente, pues tiene varias vías por las cuales se puede diseminar la micobacteria. Vamos a iniciar pues con la linfática. Con la linfática podemos recordarla como L con L. Entonces, linfática me va a dar lugar al lupus vulgar. Este lupus vulgar se caracteriza por una placa que suele ser pardo rojiza, irregular, pero bien definida. Por ejemplo, en este abuelito, como en la zona de la mejilla, vemos una placa granulomatosa con una cicatrización central. También podemos observar nódulos, lesiones papulares y nodulares que la rodean. De hecho, acá podemos observar con mayor detalle estas pápulas, nódulos pardo eritematosos, rosados, en esta imagen más al extremo
derecho. Estas placas suelen ser friables, lisas y también suelen tener como una superficie queratóxica. Y pues muy característicamente tienden a cicatrizarse de manera central, como la podemos observar igualmente pues, en este paciente geriátrico. Acá en la parte inferior vemos una placa pardoeritematosa pues, en la zona del cuello. Algo muy característico y es el estudio diascópico, es decir, cuando a través de una, ¿cómo decirlo? Como esta portaobjetos, por decirlo de alguna manera, se roza a través de la piel, a través de esa lesión cutánea y se pone a través de una luz, vamos a ver un color de jalea de manzana o bronceado naranja. Entonces, es como algo muy característico de esta clínica, que es un estudio pues, que podemos hacer en el consultorio y pues de manera muy fácil y nos da este signo característico de jalea de manzana. Frecuente en cuanto a la localización, suele ser más como central, a diferencia de la tuberculosis verrugosa, que suele ser más como en zonas acrales o distales. Esta suele ser más frecuente en la cabeza, en el cuello y en mucosas. Siguiendo con el lupus vulgar, esta tiene diferentes presentaciones clínicas. La tipo placa, que suele ser la más frecuente. Igualmente acá encontramos una placa que suele tener una cicatrización central, en este caso afectando principalmente lo que es la zona pues, de la oreja de la paciente. También suele haber otros tipos o formas como la ulcerosa, la vegetante, el de tipo tumoral y papulonodular que también vimos previamente. Esta se conoce como, pues si bien la etiopatogenia de gran parte de estas manifestaciones cutáneas no es muy clara, se postula que puede ser una reacción de hipersensibilidad tipo retardado a la tuberculina. Importante que este lupus puede ser secundaria también a esa tuberculosis verrugosa que vimos, es decir, a través de esa diseminación exógena en un paciente previamente inmunizado, o también puede ser secundaria a un escrófulo o a la inoculación de la vacuna de la beta-CG. Ya siguiendo con nuestra segunda forma de diseminación endógena, es decir, la extensión directa, ya sea por articulaciones, por huesos, infectados por la micobacteria, van a dar lugar a la escrofulodermia. Ya sabemos que pues, su principal foco suelen ser estos órganos internos, como ya sea ganglios, huesos o articulaciones. Inicialmente inicia como algo que se conoce como absceso frío, que es básicamente un nódulo subcutáneo firme y muy profundo, ¿sí? Que igualmente todas estas lesiones suelen iniciar con una lesión primaria que luego evoluciona y básicamente se ulcera y genera material purulento. En este caso no es la excepción. Entonces va a sufrir un proceso que se denomina licuefacción para posteriormente se perfora, forma una úlcera que puede formar a su vez una fístula y finalmente drenar tanto material gaseoso como purulento. Importante es que esta puede tener como una distribución lineal o serpiginosa y los bordes ensacabocados o invertidos. Acá en ambas imágenes vemos como esas úlceras o incluso esos nódulos ulcerados que pueden estar drenando material purulento y como con esa distribución lineal de alguna manera. En cuanto, si bien pueden responder, como resolverse espontáneamente, en cuanto a las lesiones como secundarias, pueden generar cicatrices tanto queloides o retraídas. Bueno, la tercera forma de la cual se puede diseminar a través de forma endógena tenemos la hematógena o lo que se conocería como una micobacteriemia. Acá ya habíamos dicho que tiene dos grandes formas, la goma tuberculosa o la tuberculosis milar aguda. En cuanto a la goma tuberculosa, igualmente inicia como un nódulo o una goma que suele tener como una consistencia blanda. Inicialmente es firme, pero con el tiempo se ablanda, que es lo que observamos en esta imagen inferior, como en la zona del brazo, en la cara lateral, en la cara pues interna del paciente, del brazo.
Este nódulo usualmente luego se ulcera en forma de saca bocado y puede generar una fístula, que es lo que podemos observar en la imagen superior. Esta puede ser tanto frecuente como en extremidades, como los observamos en las imágenes, o también puede dar lugar en el tronco del paciente. La segunda forma es la tuberculosis miliar aguda. Esta se caracteriza por micropápulas, así como lo observamos muy bien en la imagen, rojo, pues principalmente eritematosas, pero también pueden ser azuladas, que también podrían ser además de pápulas, vesículas con una umbilicación central o formación de costra. De manera residual puede generar una escala blanda con borde parduzco. Este es muy frecuente en el tronco. Entonces, ya sabemos que hematógena me puede dar lugar a dos grandes cosas. A la goma tuberculosa, que inicia como una goma, un nódulo que se ulcera, como la gran mayoría de las lesiones, como veremos, o una tuberculosis miliar aguda, pues que básicamente son micropápulas o vesículas umbilicadas, con una umbilicación central. Ahora, ya importante pues tener en cuenta las tuberculidades cutáneas, que es aquellos trastornos representados en la piel asociadas a una tuberculosis sistémica. ¿Por qué? Porque es básicamente la respuesta de ese sistema inmune a los antígenos de la micobacteria. Y puede darse de diferentes formas. Tanto una pápula necrótica, que es la que observamos en esta imagen, pápulas, pues en este caso no se ve tanto la parte como necrótica, y esta forma suele ser más frecuente en niños y adultos jóvenes. En segundo lugar, tenemos el líquen escrofuloso, que suele ser más frecuente en niños con tuberculosis ganglionar o esquelética. Y de tercer lugar, tenemos la otra forma en la cual se puede representar la tuberculidad cutánea, y es el eritema endurado de Bacin, o también una vasculitis nodular, que es básicamente una paniculitis lobulillar que se presenta en el 90% de los casos en mujeres. Importante del líquen escrofuloso, acá no traje una imagen, pero es básicamente son pápulas que rodean un folículo piloso, ¿sí? Perifoliculares. Y igualmente se ve así en la biopsia. Tener en cuenta que pues estas micobacterias, su principal característica es la formación del granuloma, ¿sí? Por eso quise traer como a exponer pues la parte de la fisiopatología, y pues esos granulomas son los característicos en las diferentes biopsias. Importante que gran parte de las tuberculides en las biopsias hay ausencia de esos bacilos ácido resistentes. Es algo que también lo caracteriza a la biopsia, pues al estudio microscópico de las lesiones, que nos van a observar esos bacilos ácido alcohol resistentes. Y esto porque es que gran parte de estas tuberculides cutáneas se dan en pacientes con una fuerte inmunidad celular antituberculosa. Otras manifestaciones cutáneas que podemos observar de manera indirecta son aquellas que se dan como complicaciones de la vacuna, ¿sí? O pues de la inoculación del BCG, teniendo en cuenta que la vacuna pues de esta micobacteria se hace a través de la Mycobacterium bovis atenuada. Puede tener ciertas complicaciones como esas tuberculitis que mencionamos previamente, y pueden darse tanto de manera localizada como generalizada. El lupus vulgar, que también lo mencionábamos, que es básicamente la diseminación endógena linfática de la micobacteria, la escrofulodermia. Otras formas menos específicas son pacientes con fiebre, con edema o inflamación local a la vacuna, los abscesos subcutáneos, la linfadenitis, y muy raro, sobre todo en pacientes muy inmunosuprimidos, recibiendo manejo farmacológico con factor de necrosis tumoral, a través de la vacuna, pues se puede dar una diseminación de la infección, pero es algo muy raro solo en pacientes muy inmunocomprometidos, porque pues su inmunidad celular, que es básicamente la que controla esa diseminación de la micobacteria, pues está alterada. Otra inyección que se da en pacientes con melanoma como inmunoterapia coadyuvante es la inyección del residuo de extracción de metanol del BCG. Esta la podemos observar en la imagen inferior, que son nódulos ulcerados
como reacción cutánea pues, a esta inoculación de la inyección en un paciente con un melanoma en una extremidad de alto riesgo. Entonces, como podemos ver, las manifestaciones cutáneas sean tanto por la propia micobacteria, así también como la podemos observar pues, a través de la vacunación de la misma. Siguiendo con la diseminación endógena, la última forma, pues tenemos los líquidos corporales, ¿sí? Las heces, la orina, el esputo, y me va a dar lugar a la tuberculosis orificial, o pues como su propio nombre lo indica, de orificios. La vocal, perianal, perinasal, bueno, todos los orificios del cuerpo pues pueden dar lugar a esta tuberculosis. Es muy característica en pacientes con tuberculosis sistémica ya avanzada o en estadios finales, es decir, paciente inmunosuprimido principalmente. Se puede dar tanto en orificios naturales, pues de nuestro propio cuerpo, u otros adquiridos. Igualmente inicia como una pápula, un nódulo rojizo amarillo que se ulcera, ¿sí? Vuelve y juega, algo, una pápula, nódulo que se ulcera. En este caso, pues el borde no suele ser tan bien delimitado como las que vimos previamente, sino suele ser, por el contrario, como un borde irregular y acá es doloroso, de bordes erosionados. Como se da principalmente en pacientes con tuberculosis avanzada, suelen ser resistentes al manejo y no tienen una curación espontánea, como lo podrían presentar las anteriores descritas, así que pueden, incluso sin manejo, pueden autorresolver. Pero pues en este caso la tuberculosis orificial es de muy mal pronóstico y pues muy pocas veces responde al manejo antituberculoso. Es muy frecuente en la boca, en la cavidad oral, en cada una de sus partes, tanto como la lengua, el paladar o los labios. Podemos acá observar como en la parte inferior una úlcera que no resuelve en la fosa nasal del paciente. Y pues en la parte superior, pues como la localización más frecuente que termina siendo la boca. Diagnóstico. El diagnóstico se puede dar de diferentes formas, ¿sí? Pues el diagnóstico de la tuberculosis. El libro, pues, centrado en las partes, pues, como en las manifestaciones cutáneas, da a resaltar mucho lo que es la tuberculina y la técnica de liberación del interferón gamma. La tuberculina creo que es una prueba que todos en algún momento, pues, nos enseñaron, que es básicamente, ya lo voy a explicar, bueno, la voy a explicar de una vez como para explicar lo otro en mayor detalle, y es que la prueba de la tuberculina es básicamente esa inyección que se da usualmente vía intradérmica en la cara anterior del antebrazo, se inyecta de 2 o 0.1 de la PPD, y lo que se espera, pues, para ver que hubo una adecuada inoculación de que haya una elevación de la piel de 6 a 10 milímetros aproximadamente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cuando uno mide o uno evalúa o realiza el análisis, la respuesta a esta tuberculina, para saber si es o no positiva, lo que se debe medir es la pápula, ¿sí? La pápula o esa induración que se genera, más no el eritema, ¿sí? Entonces eso es importante. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la induración es como la zona central más rojita, ¿sí? Más eritematosa. Lo otro es el eritema circundante. Entonces, eso no es lo que debemos medir. Lo que debemos medir es la zona indurada. La zona indurada, pues como número mágico, uno tiene como en su mente es que es mayor o igual a 5 milímetros, ¿sí? Decimos que mayor o igual a 5 milímetros es una prueba de tuberculina positiva. ¿Qué indica una prueba de tuberculina positiva? Es que ese paciente tuvo una exposición previa a los antígenos de la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? No es que y nos indique que tenga una infección activa en el momento, simplemente que tuvo una exposición y ya, más no que la tiene o más no que tenga una tuberculosis activa. Nos habla de inmunidad, ¿sí? Entonces, ese número mágico que tenemos en nuestra mente, que es 5 milímetros, hay que, pues, como reevaluar ese concepto, porque realmente no es que mayor o igual a 5 sea positivo para todo el mundo. Porque, como pueden ver en la imagen, dependiendo de qué tan bien esté mi paciente, como por decirlo de alguna manera, vamos a tomar el número de referencia para decir que la prueba de tuberculina es positiva. Bueno, tener en cuenta que esta prueba se interpreta a las 48, idealmente a las 72 horas de haberla, pues, inyectado, ¿sí?
Y como dijimos, se mide la induración, no el eritema. Se mide de manera perpendicular al eje longitudinal del brazo, como lo está mostrando la imagen, y se debe registrar en milímetros. Bueno, entonces teniendo en cuenta como los resultados, el mayor o igual a 5, que tenemos casi todos en nuestra mente, se cumple sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Porque obviamente un paciente como entre más inmunosuprimido requiere como un valor menor para que sea positivo, porque es un paciente que tiene una inmunidad celular afectada, ¿sí? Entonces no va a generar una gran respuesta a esa induración, por decirlo así. Entonces, mayor o igual a 5 pacientes principalmente con VIH, pacientes inmunosuprimidos por medicamentos, oncológicos, pacientes con trasplantes de órgano. Entonces, eso es importante. El siguiente punto de referencia es mayor o igual a 10. En este caso, pues consideramos positivo en pacientes con, básicamente, colombianos, ¿sí? Porque nosotros somos un país endémico de tuberculosis. Debemos, pues, tenerlo muy presente en cualquier paciente sintomático respiratorio, y más si es inmunosuprimido. Entonces, básicamente, nació en un país donde es común la tuberculosis. Un gran ejemplo, nuestro país, Colombia. Pacientes con factores de riesgo, que tenga abuso de drogas, que pacientes, incluso trabajadores de la salud, como nosotros, pues aquí incluiríamos nuestra profesión para decir que una prueba de tuberculina es positiva, es decir, mayor o igual a 10. También, asimismo, pacientes en entornos de alto riesgo, bajo peso corporal o menores de 5 años o expuestos, ¿sí? Como menores de edad. Mayor o igual a 15, un paciente sin factores de riesgo, lo cual es muy raro, pero pues al menos en nuestro país, que ya por ser endémico, nuestro punto de referencia como para la mayoría no inmunosuprimido es mayor o igual a 10, pero un paciente inmunosuprimido sí. Entonces eso como que lo quería aclarar, pues nosotros como médicos generales para tenerlo en cuenta. Ahora, el libro hace mucha hincapié en las técnicas de liberación de interferón gamma. Pero pues si bien es una prueba costosa, que hasta donde pues he realizado mi práctica clínica, la verdad no la he escuchado mucho, pues no he visto que la utilicen en nuestro medio. ¿Qué es lo importante o por la cual la recalcan? Es que tiene una mayor sensibilidad y especificidad para esta respuesta inmune, ¿sí? Y tiene unas ventajas frente a la tuberculina. Ventajas, acá pues podemos ver ese cuadrito. Las ventajas de la tuberculina es que es no costosa, económica y no requiere un análisis por laboratorio, ¿sí? Es algo que pues uno como médico puede interpretar a las 48 y 72 horas. ¿Qué es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? Precisamente eso, que uno la interpreta a los 2 o a los 3 días. Entonces el paciente pues claramente se va a su casa, a su hogar y tiene que volver. Y muchas personas pues lamentablemente en nuestro medio son personas que viven en zonas rurales, que no tienen muy fácil acceso a pues como tal, al centro de salud. Entonces es algo que no nos permite un seguimiento o pues como nos garantice que el paciente va a volver, ¿sí? Entonces, un gran inconveniente es eso, que pues como el tiempo en el cual debe ser interpretada y que eso requiere que el paciente vuelva al centro de salud. Otras inconvenientes o pues desventajas es que la vacunación puede generar resultados falsos positivos, ¿sí? Porque pues la vacunación básicamente me genera una inmunidad que el cuerpo, pues la tuberculina puede confundir como que el paciente estuvo expuesto a la micobacteria real. Y otros pueden ser es que las infecciones por micobacterias pueden provocar otras por otras micobacterias, que también vamos a ver más adelante, pueden generar falsos positivos. Entonces, además de tener ese inconveniente que el paciente tiene que volver al centro de salud, tiene también muchos falsos positivos por la vacunación o porque pues, el paciente está con otra micobacteria diferente a la tuberculosa. Situaciones en las que es preferible esta prueba en niños menores de 5 años. En cuanto a las técnicas de liberación del interferón gamma, principal ventaja es que se toma y se analiza de una vez, si no requiere que el paciente vuelva al centro de salud. Los resultados pues son disponibles en menor tiempo, en un día, a diferencia de las 48, 72 horas que tengo que esperar con la tuberculina. Y es que esta tiene menos falsos positivos, no se ve afectada por la vacunación. Pues acá están como los diferentes como pruebas de la interferón gamma, acá descritos. Sin embargo, pues
Al igual que la tuberculina, las otras micobacterias no tuberculosis sí pueden generar igualmente falsos positivos. Situaciones en las que son preferibles este tipo de técnica, pacientes que actualmente pues no pueden regresar otra vez al centro de salud, como lo podría hacer pues gran parte de nuestra población, o personas pues que ya han recibido una vacuna, una vacunación pues previa, para no tener un falso positivo, como lo podríamos tener con la tuberculina. El gold estándar siempre va a ser pues detectar la micobacteria a través de PCR cultivos, ¿sí? Es como el gold estándar, lo que conocemos como las baciloscopias o pues las biopsias de los tejidos propiamente infectados, ya sea una biopsia de pulmón o bueno, en este caso pues una biopsia cutánea, en fin, dependiendo pues del tejido afectado. Importante es que es a recalcar que la PCR deberíamos hacerla en la mayoría o pues por decirlo en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque esta tiene una característica que las demás técnicas no me otorgan y es que me permite determinar si esa micobacteria en mi paciente tiene alguna mutación asociada a resistencia farmacológica. Importante porque esto me determina pues el manejo del paciente. Ya explicamos la prueba de tuberculina. Bueno, pues acá ya quise traer lo que es el tratamiento de la tuberculosis. Como bien sabemos, se compone de dos grandes fases. La fase intensiva, que tiene una duración mínima de 8 semanas o 2 meses. Y la fase de continuación o de mantenimiento, que tiene una duración mínima de 4 meses o 18 semanas aproximadamente. La fase intensiva, como su nombre lo indica, son 4 fármacos. Los 4 fármacos de base que todos conocemos como isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Y los fármacos de continuación, la isoniazida y la rifampicina. Pues acá hay diferentes regímenes, pues dependiendo de las características de mi paciente, voy a elegir uno sobre el otro. Importante, pues, en todo paciente que se le va a recibir, que va a recibir este manejo antituberculoso, o pues confirmar la infección claramente, notificarlo epidemiológicamente y advertirle al paciente los diferentes efectos adversos. Porque cada uno de estos efectos adversos cada uno de estos fármacos, perdón, tienen muchos efectos adversos. Entre ellos la piracinamida suele afectar mucho o suelen ser muy hepatotóxicos, entonces paciente pues aclararle. Con ictericia, pues volver al médico, deben requerir un manejo continuo con el perfil hepático, pues para ver la respuesta del paciente a los fármacos. El etambutol puede generar neuritis óptica como amaurosis y como que se eleva la visión. La rifampicina es como aquella que genera todos los líquidos naranjas, entonces decirle al paciente que es normal que que orine, o incluso que llore o que sude naranja. Y la cianacida, pues es la que me genera ese déficit de la vitamina B6 y por eso se le asocia a la piridoxina, ¿sí? Como para compensar ese déficit que va a generar la isoniazida. Entonces, importante pues siempre tener una buena conversación con el paciente y los diferentes efectos adversos que van a tener con los manejos antituberculosos. Este lo quise traer a hincapié las definiciones de las tuberculosis resistentes. Hay dos grandes definiciones. Tuberculosis resistentes a múltiples fármacos o tuberculosis MDR. Este es cuando un paciente tiene una tuberculosis, que por eso es importante hacer una PCR pues, o un estudio molecular que me identifique si la micobacteria de mi paciente tiene alguna mutación de resistencia farmacológica para pues de esta manera realizar un adecuado manejo. En este caso es aquella que es resistente a isoniazida y rifampicina. Estos son los medicamentos más potentes de primera línea. Como podemos ver, son básicamente los dos medicamentos con los que va a seguir el paciente en la fase de continuación, la isoniazida y la rifampicina. Entonces, un paciente tiene una micobacteria resistente a estos dos fármacos, hablamos de una tuberculosis resistente a múltiples fármacos. Ya una tuberculosis extremadamente resistente a fármacos, es decir, peor aún, es una XDR, además de ser resistente a esos dos fármacos más potentes de primera línea, isoniazida y rifampicina, son resistentes a los de segunda línea más eficaces, es decir, a las quinolonas. Acá vuelvo a recalcar, por eso muchas veces en neumonías, en infecciones de vías urinarias o en muchas otras infecciones como que vemos en literatura extranjera
que suele ser muy común dar como entrada quinolonas, pero en nuestro país endémico de tuberculosis preferimos no tenerlas como de primera opción, ¿sí? Precisamente por esto, porque los pacientes adquieren resistencia a estas quinolonas y suelen tener pues tuberculosis más resistentes. Entonces, importante, pues también esa es como la razón por la cual no utilizamos o no solemos utilizar como buena práctica clínica las quinolonas de primera línea en diferentes enfermedades. Acá pues a grandes rasgos les traje el cuadro resumen que nos da el libro de cada una de las manifestaciones cutáneas que nos puede dar la tuberculosis. Entonces luego pues con más calma la pueden mirar. Están los diagnósticos diferenciales que en muchas de ellas se incluyen las micobacterias no tuberculosis que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a iniciar con las micobacterias no tuberculosas. Estas se definen como todas aquellas micobacterias diferentes de las Mycobacterium tuberculosis que vimos y la Mycobacterium leprae, ¿sí? Que ya vimos con la doctora la semana pasada. A grandes rasgos incluyen la Mycobacterium ulcerans, marinum, kansasi, fortuitum, abscessus, avium, hemophilum y scrofulation. Cada una de ellas también tiene diferentes manifestaciones clínicas, pero a grandes rasgos podemos definirlas como o sospechar este tipo de micobacteria en todo paciente inmunosuprimido con úlceras, nódulos o placas indoloras, ¿sí? Que no mejoran. Entonces, pensarla en pacientes inmunosuprimidos con estas manifestaciones cutáneas. Importante tener en cuenta que son micobacterias que se encuentran en el medio ambiente, muy frecuentemente en medios acuáticos, ¿sí? Porque suelen ser o si suelen ser principalmente en peces acuáticos o en algas acuáticas, en los cuales pues como que se encuentran las micobacterias. También en suelos húmedos, polvo, o incluso alimentos como lácteos, vegetación y heces humanas. Se transmite igualmente como la Mycobacterium tuberculosa, como a través de la inhalación, pero como también se encuentra en alimentos, puede ser a través de la ingestión de estos alimentos contaminados o pues a través de la penetración directa de la barrera cutánea. Entonces, esto mismo lo dice, una barrera cutánea íntegra me protege contra diferentes infecciones, ¿sí? Desde las típicas infecciones de piel y tejidos blandos que conocemos hasta estas enfermedades un poco más severas, y es que ante una piel con una solución de continuidad, pues va a favorecer esta penetración. Entonces, pues importante igualmente recalcar la prevención a través del cuidado de la piel. Y pues ante un trauma, una úlcera o pues una solución de continuidad de la piel, por eso se suelen tomar medidas como profilaxis antibiótica o pues el cuidado de la misma. Factor de riesgo, eso mismo, ¿sí? Erosiones, soluciones de continuidad, trauma cutáneo. Estas micobacterias pueden, si bien generar una enfermedad cutánea, también es muy frecuente que sea foco a nivel pulmonar y de ganglios linfáticos. Algo que me llamó mucho la atención como leyendo este tema es que sobreviven a técnicas de esterilización, principalmente al complejo fortuito, es decir, incluso en estos procedimientos los dermatólogos realizan en el consultorio o personas que se hacen piercing, tatuajes, estos procedimientos siendo láser, toxina botulínica, los trasplantes de pelo, mesoterapia, bueno, entre otros. Estas micobacterias pueden sobrevivir a las técnicas de esterilización de los mismos. Entonces, igualmente, ningún procedimiento está exento a complicaciones o efectos adversos. Bueno, entonces acá vamos a escribir cada una de las micobacteriums como a grandes rasgos. Mycobacterium ulcerans, también conocida como la úlcera de Buruli. Igualmente es un bacilo ácido alcohol resistente de crecimiento lento, algo que caracteriza a la mayoría de micobacterias, así como la formación de granuloma, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en la histopatología. Esta es la tercera micobacteria más frecuente, después de cuáles, de la tuberculosa y de la leprae. Entonces, importante tenerlo en cuenta, la Mycobacterium ulceras. Importante es que esta suele ser endémica en países
de bajos ingresos, principalmente África, y suele ser muy raro en nuestro medio o Suramérica. Como ya lo mencioné, realmente por no decir todas, se caracterizan porque inician como una úlcera o un nódulo que se ulcera, ¿sí? Esta pues no es la excepción. Nódulo móvil asintomático, no pica, no duele. Que luego en un lapso de tiempo de aproximadamente 1 a 2 meses se ulcera, pero es una úlcera indolora en bordes ensacabocados, como lo podemos observar pues en este paciente, en un niño. Importante que es frecuente en extremidades inferiores, pues en este caso lo vemos en el abdomen, pero pues es más frecuente en extremidades inferiores o distales. Puede, si bien, cicatrizar y resolver y ya, pero así como que poder progresar y diseminarse, incluso generando una osteomielitis. El diagnóstico igual, que la mayoría de micobacterias, cultivo PCR y se puede hacer a través de la atención de Nielsen. Seguimos con la Mycobacterium marinum, que se conoce como el granuloma de las peceras o piscinas. ¿Por qué? Porque se ha descrito muy comúnmente en pacientes que tienen piscinas, las arreglan, meten la mano, o con peceras que igualmente pues están en constante contacto con ellas. Porque pues su principal, como su mismo nombre lo indica, marino, su principal hábitat suele ser el agua. Este causa enfermedad principalmente en los peces y es muy raro en los humanos. ¿Por qué en las piscinas? Porque es resistente al cloro. Entonces, pues hay como dato interesante, pues está en las piscinas porque es resistente al cloro. Y a diferencia de la Mycobacterium ulcerans, que es la tercera micobacteria más frecuente a nivel mundial, pues siendo endémica en África, esta suele ser la más frecuente en países de altos ingresos, ¿sí? Entonces, como que, por lo mismo, pues su factor de riesgo suele ser en peceras o piscinas, pues que muy comúnmente pues no van a estar en personas o en países de bajos ingresos. Vuelve y juega. La clínica suele ser inicialmente un nódulo, una pústula, que posteriormente se ulcera, ¿sí? Entonces, por eso, como pueden ver, la clínica realmente, por clínica, es muy poco probable distinguir una de otra micobacteria, ¿sí? Se puede sospechar si un paciente inmunosuprimido con una úlcera, un nódulo que se ulcera, que no sana, pues sospechar que probablemente puede ser una micobacteria. Pero definir cuál puede ser desde la tuberculosa hasta estas múltiples micobacterias no tuberculosas. Entonces, en la mayoría de estos pacientes terminan en biopsia, ¿sí? Para esclarecer el diagnóstico, pues el agente etiológico específico. Importante es que de todas las micobacterias, es la que generan más frecuentemente un patrón esporotricoide, es decir, como una distribución linfocutánea, que es la que podemos observar en esta imagen superior derecha. Entonces, acá podemos ver en la imagen superior izquierda una placa eritematosa, que en el centro vemos esas costras, incluso ya como ulceraciones. En la parte inferior vemos esas ya úlceras necróticas o pápulas necróticas con centro necrótico. Y ya en la parte inferior derecha, pues cuando se generan ese drenaje purulento, frecuente en miembros superiores. Algo como característico de esta Mycobacterium es que requiere un cultivo para su crecimiento, un cultivo a 31 grados centígrados. En promedio, las Mycobacterium crecen a 35 a 36 grados centígrados. Entonces, como algo que la diferencia de las demás. Y pues también PCR para diagnosticarla. Seguimos que la Mycobacterium kansasi está antigénicamente está muy relacionada con la Mycobacterium tuberculosis. De hecho, se describe en la literatura que pacientes con una predisposición a esta Mycobacterium kansasi, pues como que en cierta manera genera una protección a la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Porque antigénicamente se parecen mucho, entonces como que el cuerpo genera una inmunidad frente a esta. Se conoce como el bacilo amarillo, porque a la exposición a la luz, como tiene una alta contenido de betacaroteno, pues va a generar este color amarillo, que es justamente el que observamos en esta imagen. Estos son los bacilos amarillos, pues a la luz, después como de 4 horas de estar en el tubo de ensayo. Frecuente en países de altos ingresos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia.
Clínica, vuelve y juega, placas, nódulos o que se ulcera. También puede tener un patrón esporotricoide, como el que vimos en la imagen anterior, y se describe en tres tipos: granulomatoso cutáneo crónico primario, piógeno cutáneo primario y piógeno agudo diseminado. Diagnóstico igualmente, biopsia, cultivo, PCR. Ahora tenemos el complejo fortuito, que incluye la Mycobacterium fortuitum, Chelonae y abscesos. Y se conoce también como el bacilo de la tuberculosis de las tortugas. Este se encuentra igualmente en el medio ambiente, agua, suelo, polvos y animales. Como lo mencioné, se encuentra o es muy característico en instrumental contaminado porque resiste a los medios de esterilización. Entonces, pacientes que reciben mesoterapia, que se realizan tatuajes, que se realizan piercings, implantes mamarios, es decir, incluyendo las cirugías estéticas o pues los procedimientos que realizan los dermatólogos en el consultorio como Botox, rellenos con ácido hialurónico, pues incluso procedimientos que se ven como tan exentos de efectos adversos, pues como podemos ver, realmente hasta pueden generar o adquirir una micobacteria, porque pues estas resisten a esos medios de esterilización. Clínica principal, nódulos eritematosos múltiples, pero también puede expresarse a través de una celulitis, abscesos o papulopústulas, que posteriormente se ulceran, pueden generar fístulas con necrosis o secreción purulenta. Otros medios de infección de este complejo fortuito es a través de los ganglios linfáticos, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco o a nivel del hueso, pues como una osteomielitis. Entonces, acá vemos las imágenes, igualmente una placa, en su interior con pústulas o incluso pápulas necróticas, clínicas realmente muy inespecíficas, ¿sí? Entonces, como que la mayoría, pues todos, en lo posible, pues van a terminar en biopsia. Seguimos con el complejo de Mycobacterium avium. Pues igualmente, muchos de estos nombres indican como características clínicas o pues pistas, y es que es conocido como el bacilo de la tuberculosis de las aves. Este se presenta hasta en un 40% en pacientes con SIDA, ¿sí? Es decir, el estadio final del VIH. Más frecuente, si bien pues afecta principalmente el pulmón. Y esta diferencia de los anteriores, ya es un paciente, pues como está en un estadio SIDA, paciente muy comprometido sistémicamente, entonces acompaña síndrome constitucional, hepatosplenomegalia, dolor óseo, adenopatías. La afectación cutánea es muy rara y se caracteriza por papulopústulas, úlceras purulentas, nódulos en extremidades, como lo podemos observar en la imagen. Mycobacterium haemophilus. Este es un bacilo corto, curvado, que al microscopio puede estar tanto aislado o como conjunto en forma de cordones. Importante es que para su crecimiento requiere iones férricos, por eso de ahí viene su nombre, hemófilo, ¿sí? Como de hierro, porque requiere iones de hierro, pues férricos, para el crecimiento de este en el cultivo. El 50% de los casos en pacientes con SIDA, pero paradójicamente puede darse de manera benigna en niños completamente sanos como una adenitis cervical, como la observamos pues en la imagen superior. Clínica, igualmente, una pápula, una pústula, un nódulo que se obseda y o se ulcera. También puede tener un patrón esporotricoide o linfocutáneo como lo observamos en la imagen inferior, muy frecuente en articulaciones, por lo que se encuentra asociado a artritis séptica, osteomielitis y pues otros focos como la neumonía. Diagnóstico cultivo PCR. Importante el hemófilo es que pues, requiere iones férricos para el crecimiento en el cultivo. De ahí viene su nombre. Y ya por último tenemos la Mycobacterium scrofulaceae, que es básicamente una enfermedad que suele remitir espontáneamente sin manejo. Se ha aislado principalmente en productos lácteos, pues infectados claramente, y puede presentarse tanto en personas sanas como en personas con Mycobacterium leprae. Y afecta principalmente a niños a través de
linfadenitis submandibular y submaxilar, como lo observamos en ambas imágenes de la derecha, las cuales esos ganglios linfáticos inflamados pueden ulcerarse igualmente y formar fístulas. Muy importante el foco pulmonar. En la patología, pues como en la mayoría de las micobacterias, vamos a ver estos granulomas con necrosis central. Creo que esto no lo mencioné al inicio, pero acá en generalidades estaba, y es que ante la sospecha de una micobacteria no tuberculosa, como manejo empírico de entrada podemos dar claritromicina, ¿sí? Acá estaba. ¿Por qué? Porque en esta tablita, que está el manejo de las diferentes micobacterias previamente expuestas, como podemos ver, el eje central de cada una de ellas o todas tienen claritromicina, ¿sí? Como de base. Entonces, por eso hay como la razón por la cual ante la sospecha podemos dar de manera empírica claritromicina. La mayoría de ellas requieren excisión quirúrgica y pues ya importante pues pedir el antibiograma porque dependiendo de la resistencia, la sensibilidad, vamos a agregar los diferentes medicamentos al manejo. Suelen ser regímenes, pues por ser micobacterias, largos, ¿sí? Desde uno, sí, hasta 4 meses. Y ya para terminar, este tema ya es muy cortico, tenemos la histoplasmosis. La histoplasmosis también se conoce como la enfermedad de Darling, de las cuevas o el valle del Oilo. Realmente en medicina muchos de los nombres tienen razón de ser. Y en este caso, pues del Valle del Oyo es porque precisamente es endémica en los valles de ríos del Mississippi, del Oyo y San Lorenzo. De ahí pues el nombre. Este es el Histoplasma capsulatum, que es un hongo dimorfo y se encuentra como principal reservorio en las aves y en las heces, tanto de las aves como los murciélagos. Pues básicamente se transmite por las esporas de estos suelos contaminados de las heces pues, de los animales. Tiene un periodo de incubación es decir, desde la infección hasta las manifestaciones clínicas de aproximadamente 1 a 3 semanas. En el 95% de los casos, así como la tuberculosis, suelen ser asintomáticas y puede dar simplemente como síntomas de un resfriado común. Su principal foco también suele ser el pulmón, pues, a través de una neumonía o enfermedades ya más diseminadas, como lo sería la piel, en nuestro caso como a recalcar, o el sistema nervioso central. Tiene una incidencia anual de aproximadamente de 3 a 6 casos por 100.000 habitantes, realmente es muy poca, es muy rara realmente. La prevención, igualmente, pues evitar como la manipulación de estas heces contaminadas. Al microscopio, vamos a ver esos macrófagos, pues como ese citoplasma fagocitado por el macrófago, como lo podemos observar en esta histopatología. Grupos de riesgo, vuelve y juega, personas inmunocomprometidas, así como los extremos de la vida, tanto adultos mayores como niños. Existen 3 grandes presentaciones clínicas de la histoplasmosis. La pulmonar crónica, que es el principal foco, ya dijimos, pulmón. La histoplasmosis diseminada, que afecta tanto el vaso como los ganglios linfáticos, la médula ósea, el hígado, pacientes que suelen tener hepatosplenomegalia, linfadenopatías, alteraciones en el hemograma y la presencia de calcificaciones nos habla de una infección previa. Y ya la que nos compete, que es la histoplasmosis cutánea primaria, suele ser el resultado de una enfermedad diseminada, claramente. Las manifestaciones cutáneas suelen ser igualmente muy inespecíficas. Es casi que imposible, se dice, que realizar un diagnóstico clínico, así como con decir, tal vez con otras patologías, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, realmente como habíamos visto en la primera charla, es muy poco probable, pues por ser pacientes de alto riesgo, como de entrada con la clínica, discernir el diagnóstico exacto, ¿sí? Suelen necesitar una biopsia para esclarecerlo. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, difieren entre si es una persona inmunocompetente a una persona inmunosuprimida. En cuanto a los inmunocompetentes, puede presentarse como con úlceras bucales que no mejoran al manejo, nódulos, placas. Acá vemos como en la zona del codo una placa con nódulos de su interior, como eritematoviolacea, que suele, como podemos ver, ya tiene
puede como tiene ese indicio de ulceración. En pacientes inmunosuprimidos es muy frecuente la afectación mucocutánea, ¿sí? Entonces, igualmente, erosiones, úlceras mucocutáneas. Acá se caracteriza, como habíamos dicho, múltiples, ¿sí? Un paciente inmunosuprimido suele tener una manifestación cutánea mucho más grave o atípica. Entonces, suele ser múltiples, pápulas, eritematosas, nódulos con descamación o costra. Entonces, acá vemos esas pápulas, incluso con umbilicación central o vesículas, como lo podemos observar en la imagen inferior. La patología se caracteriza por una levadura dentro del citoplasma del macrófago, ¿sí? De ese macrófago que la fagocitó rodeada de un halo claro, como lo podemos observar en la imagen inferior de la derecha. El diagnóstico diferencial se establece con la histoplasmosis, y es que en las células huéspedes son histocitos y células gigantes, ¿sí? Como lo podemos observar acá, incluso señalado, esos histocitos y células gigantes en la biopsia. Diagnóstico, igualmente, un cultivo, una biopsia. Otras formas de diagnosticarla, pues sobre todo la forma diseminada, cultivos de médula ósea con una sensibilidad del 70 hasta el 90%, hemocultivos, cultivos de esputo, líquidos corporales, el antígeno en sangre y orina. Yo, al menos en la práctica clínica de medicina interna, he visto que muchas veces como que realizan el diagnóstico con el antígeno de histoplasma en orina, el cual también pues se demora mucho como en dar resultado, pero suele ser como de los medios diagnósticos que más utilizan, al menos en lo que yo he visto. También existe la prueba cutánea de histoplasmina, como muy similar a la tuberculina, pero pues en este caso de la histoplasmosis. Importante es que esta no se debe realizar en áreas endémicas, ¿sí? Porque en el áreas endémicas se describe que hasta el 90% de las personas tienen esta prueba cutánea histoplasmina positiva. Entonces, se utiliza solo en áreas no endémicas. Y PCR en sangre y tejidos. Ya el tratamiento depende. Si es una enfermedad leve moderada, puede darse incluso vía oral con itraconazol, 200 a 400 miligramos día, y una enfermedad grave, sea de entrada anfotericina B, parenteral, con una dosis de 1 miligramo kilo día. Importante recalcar que en pacientes con VIH concomitante se debe realizar un mantenimiento a largo plazo con itraconazol. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Liz, súper buena exposición. De verdad que fue un tema muy denso y yo creo que no solo hablo por mí, sino por todos, que nos quedó demasiado claro. De verdad, muchísimas gracias. Me alegra, muchas gracias a ustedes también. Bueno, entonces ya cualquier